¿Cuántos tienen fe aquí? Pero esa fe que mueve montañas, esa fe poderosa, es la que nosotros debemos de tener para poder activar todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y en esta mañana vamos a ver un pasaje que muchos tal vez lo conocen, pero es un pasaje para nuestras vidas muy grande, y de tener esa fe en el Señor, porque usted no puede tener un Dios chiquitito, usted no puede tener un Dios que está guindado allí, que no se mueve, no tiene boca, no tiene pies, no camina, no hace nada. Pero creo que tenemos un Dios de poder, un Dios grande, pero también Dios te va a probar. Va a probar esa fe, va a probar ese amor que le tenés a Él. Porque más que todo es el amor que tú le tienes a Dios lo que vamos a ver en esta mañana. Aleluya. Y vamos a leer este pasaje. Dice en Génesis 22. Y dice la palabra, ¿verdad? Quiero que le presten atención a esta palabra, porque sé que esta palabra viene caminando desde hace muchos días en el pastor. Y muchos han predicado sobre la bendición. Y para tener una bendición hay que estar con el Señor. Pero vamos a ver a la luz de la palabra, ¿verdad?, lo que dice esta palabra. Y dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su arma y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio en el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asna, porque yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí hay una palabra profética. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaías su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu único hijo.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a las espaldas un carnero trabado en una zarza por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Esta es una prueba de las más grandes. Una prueba, como dicen, que creo que todos los que estamos aquí no lo harían. Pero vemos, allí podemos ver, cuando usted tiene su mirada puesta en ese Dios de poder, cuando tú le has creído verdaderamente a Dios, cuando tú ves a Dios más allá de lo que tú ves, de lo que tú pueden ver tus ojos. Porque si ustedes ven bien a la luz de la palabra, Abraham ya era un hombre casi de 100 años y no tenía hijos, pero Dios le había dado una promesa. Fíjese bien, Dios le había dado una promesa más antes. Le dijo que lo iba a bendecir como las arenas del mar, que lo iba a bendecir grandemente. Pero Abraham le creyó a Dios, ¿sí o no? Muchas veces a ti te dan una palabra y te dicen: Dios te va a bendecir, Dios va a hacer tal cosa con tu hijo, con tu vida. Y tal vez tú ni la crees. Pero déjeme decirle que cuando Dios habla, cuando ese Dios poderoso habla, esa palabra se va a cumplir en tu vida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener esa fe de creerle a Dios de verdad, con fe, con esa fe. Porque si ustedes ven bien, Dios le dijo a Abraham: prepara a tu único hijo y llévalo al monte y ofrécemelo en holocausto. Otro se desmaya en ese momento y se hubiera despertado hasta después de una semana para hacerse loco y no va donde Dios le dijo. Pero miren qué pela de este hombre. Cuando él dijo en cierto lugar, dijo él: cuando él dijo, entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asna, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos. Y volveremos. Aleluya. Y volveremos.
Porque Dios le había dado el hijo a él, porque era una bendición. Pero él no se lo rehusó. Y muchas veces Dios te pide el tiempo, te pide que le sirvas, te pide que le adores, que le ayunes, y tú no obedeces. No obedeces. Y son cosas pequeñitas que nosotros las podemos hacer. Pero esto era algo grande y poderoso. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Él iba a bendecir a este hombre poderosamente. Y Él tenía que probar el amor que le tenía hacia Él, y tenía que probar su fe. Por eso es que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si usted tiene algo que le afecta y usted le ora y le ora y le ora y le ora a Dios, y aquello persiste en el mismo lugar, usted no tiene que perder la fe en ese Dios todopoderoso, porque Él en un instante, en un momento, Él puede quitar eso de su vida. Porque si usted confía en Él, Él hará. Él hará. Porque Él vino y preparó todo, preparó el holocausto, preparó la leña, amarró al muchacho y todas esas cosas. ¿No creen que este muchacho se hubiera rehusado también, porque ya era grande, y le hubiera dicho: Padre mío, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Me vas a quemar? ¿Me vas a matar? Y no dijo nada el muchacho. La obediencia del hijo hacia el padre. La obediencia del hijo hacia el padre. Qué precioso es eso, ¿verdad? Y entonces, cuando él iba a hacer lo que iba a hacer, vino una voz del cielo y le dijo: no lo hagas, porque ahora sí sé que tú me amas. Pero Abraham pagó un precio en su vida, desde que él empezó, cuando Dios lo llamó. Muchos de nosotros somos llamados y estamos aquí porque somos llamados por el Señor. Dios había llamado a Abraham porque sabía que era un hombre que le iba a servir, porque sabía que era un hombre que le temía a Él y que tenía fe. Porque todos los que son llamados al reino de Dios, usted le tiene que creer a Dios. Porque si usted no le cree a Dios, usted está creyendo en sí mismo. Está creyendo que el hombre le va a proveer, que el hombre es el que le va a sustentar. Déjeme decirle, está muy equivocado. Y nada de lo que se hace sin la voluntad de Dios sale perfecto. Sale al revés. Porque si usted es un hijo de Dios verdaderamente, usted tiene que tener esa fe. Porque dice la palabra que si nosotros somos hijos de Abraham, tenemos que tener fe. Tiene que tener fe. Y la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. ¿Por qué? Porque tu fe tiene que estar arraigada en ese Dios de poder, en ese Dios que no está clavado allí en una pared. Es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Y Él quiere que sus hijos se llenen de esa fe, para que vivan en fe. En fe. Porque muchos creen que porque Dios hoy te da una palabra, mañana mismo se va a cumplir. Dice que pasaron 25 años para que la palabra del Señor se pudiera cumplir. ¿Por qué? Porque muchas veces en el caminar Dios te tiene que amoldar.
Dios tiene que poner muchas cosas en tu vida para que puedas creer y amar a Dios. Porque si fuera un Dios como bombero, que si le decimos, Señor, yo quiero una casa, y ahí nomás la casa. Quiero un carro, ahí nomás el carro. Señor, sáname de mi pie, ahí nomás mi pie está sanito. No serviría de nada, porque todo lo tienes al alcance de tu mano. Las cosas tienen que costarte, tienen que costar. ¿Sabes por qué? Porque desde ahí, desde Abraham, venía la genealogía de Cristo. Era la familia de Cristo. Ahí venía también Cristo. Isaac es algo, dice la Escritura, parecido a Cristo. Cristo tuvo que pagar un precio para estar donde está. ¿Y quiénes somos nosotros para que todo se nos entregue servido en las manos, si somos pecadores? Pero si tú escuchas la voz de Dios y tú le obedeces a Dios, la cosa no se te va a hacer tan dura. Porque si Dios tiene un propósito contigo, ahí vas a venir en volantines. En uno te vas a dar en una piedra en la cabeza, otro te vas a quebrar el pie, y en fin, vas a venir, pero te va a costar, pero vas a llegar. Porque Dios, lo que Él quiere, Él lo hace. Para Dios no hay nada difícil ni imposible que Dios no lo pueda hacer. Aleluya. Santo es el Señor. Y vamos a ver Génesis 17. Vamos a ver cómo empezó Abraham, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo Dios. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran maneras. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Aquí todavía Abraham no tenía el hijo, pero Dios le estaba dando una palabra que se iba a cumplir. Le estaba diciendo, porque dice aquí, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová a él. Y Dios le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Le estaba dando una palabra profética, porque esa palabra se iba a cumplir. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dado palabra profética? Dios. Cuando la palabra viene del cielo, viene de Dios, esa palabra se va a cumplir. Pero usted muchas veces deja que la palabra se caiga porque somos incrédulos muchas veces. Estamos diciendo: no creo que Dios me vaya a hacer eso a mí, porque si Abraham hubiera dicho eso, ¿será o no será?
este no me sirve, hubiera dicho Abraham, voy a buscar a otro. Voy a buscar a otro. Pero él le creyó a Dios. Y entonces, porque le dijo él en el 4, porque he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y dice en el 6, y te multiplicaré en gran manera, haré una gran nación de ti, de ti reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perfecto serán perpetuos para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea que no se termina en la muerte de Abraham. Las cosas siguen. Y te daré a ti y a tu descendencia y después de ti la tierra en que mores, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Nosotros somos una generación de esas. Entonces dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Pasamos al 16 y dice, y la bendeciré y también daré de ella un hijo. Y la bendeciré, dice, y también te daré de ella hijo. Si la bendición, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmarás mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra cómo Dios viene tratando con Abraham. Abraham no tenía hijos. Y él le dijo, yo te voy a bendecir. Porque Abraham era una piedra angular para Dios. Porque de él iban a haber generaciones tras generaciones en la cual, por lo que Abraham hizo, la fe tenía que crecer en todas las generaciones, porque Abraham es el padre de la fe. Él es el padre de la fe, y nosotros sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice que su mujer va a tener un hijo, él se asusta y dice, ¿cómo yo, un hombre de 100 años, va a tener hijo? Supuestamente ya no tenía nada con Sara,
porque ya Sara era también casi de 100 años. Y entonces dice, ¿cómo puede ser esto? Pero ahí está la fe, ahí está la fe. Y le dijo, respondió en el 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y conforme a mi pacto con él, como pacto perfecto será descendiente después de él. ¿Por qué? Porque Isaac también tenía su parte. Él tenía, el padre se murió, quedó Isaac como descendiente de Abraham. Porque dice en el 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, y él será, y te dará a luz en este tiempo. Dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, y el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, a través de la palabra, que cuando Dios establece un pacto, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y tú te tienes que llenar de fe, porque muchas veces nosotros estamos en la iglesia y tenemos problemas, y muchas veces no le creemos a Dios que Dios lo puede hacer. Que Dios lo puede hacer. Y vamos a ir a Génesis 18:10. Y dice, y entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara había cesado, dice, la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí diciendo, pues que he envejecido y tendré deleite siendo tan viejo mi Señor, ya viejo. ¿Cómo irá a ser él? Voy a tener deleite, dice, todavía. Mire lo que pone Dios aquí. Porque ya ellos no tenían nada, pero dice aquí, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite siendo tan vieja, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero ¿qué dice Dios en el 14? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios no hay nada difícil, porque podemos ver este ejemplo aquí. Este es un ejemplo. Por eso dice que Abraham quedaría de generación en generación su palabra. Y nosotros, no solamente para Abraham puede suceder estas cosas. No solamente en aquel tiempo usted puede creer, porque puede decir usted con esa falta de fe, eso fue para Sara, porque ya el Señor tenía ese plan. Pues déjeme decirle que si usted dice eso, es un incrédulo, porque Dios lo tiene aquí
Y Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes y para mí. Y Dios puede hacer lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Amén. Dios puede hacer cosas grandes, inescrutables, que usted ni siquiera se le imagina. Porque así como hizo con esta pareja, ya Dios lo tenía provisto, me imagino, desde antes de que ellos nacieran, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ahí Dios se glorifica en ellos, porque ahí podemos ver el poder de Dios manifestado en esa pareja. Que de esa edad, Sara la fortaleció, dio de mamar, todo como una mujer joven. Porque la palabra dice que Dios da los hijos jóvenes para que usted con la fuerza que tiene los pueda gobernar, los pueda bañar, los pueda servir, darles de comer. Y sin embargo ella tenía una edad de 90, 100 años cuando tuvo ese hijo. Pero Dios dice, le fortaleció, le dio la fuerza suficiente para que ella pudiera crear a su hijo. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Solo Dios. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vamos a ver Hebreos 11, 17. Y dice la palabra en Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, en el que había recibido la promesa. Ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. ¿Qué quiere decir esta palabra? Cuando Dios le dio el hijo, estaba cumplida la promesa que le había hecho el Señor a Abraham. Pero ¿qué pasa después? Cuando Dios le pide el hijo para que sea sacrificado, ¿qué pudieran haber dicho o dirían muchos? Que Dios más malo. Lo que le dio ahora se lo está quitando. Eso pudiera decir muchas personas. Dios no va a hacer nunca nada al revés, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y al que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. ¿A quién estaba ofreciendo en holocausto? Estaba ofreciendo a su hijo, al hijo de la promesa que Dios le había dado. Cualquiera puede decir, Dios es malo, porque si usted no lee y busca cómo alimentarse más, usted puede pensar eso, aún viendo esta palabra. Pero dice, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia,
ahí la fe de Abraham es activada. Porque cuando él puede ofrecer su hijo, él dio una palabra profética y dijo: yo y el muchacho volveremos. Desde ese momento, para mí, yo digo, clase de fe de hombre. Me imagino que él en sus adentros ha de haber dicho: si Dios me lo pide, se lo tengo que dar, porque yo lo amo a él. Pero yo sé que Dios, que mi Redentor vive y que Él va a hacer cualquier cosa para salvar a mi hijo. ¡Qué fe la de Abraham! Pero muchas veces nosotros no nos llenamos de esa fe y estamos en el problema y ponemos solo el problema delante de nosotros y no le creemos a Dios. Tenemos que creerle a Dios que Dios hará cosas grandes y poderosas en tus hijos, en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu casa. Él te levantará. Porque la fe es la que mueve montañas. Pero si tú no tienes fe y tienes algo y dices: ya me van a cortar este pie porque no tiene remedio, se lo van a cortar. Porque usted está profetizando que el pie se lo van a cortar. Pero si usted dice: este pie tiene vida y este pie no me lo cortarán porque Dios me lo dio y Dios me hizo sana y yo no puedo que este pie se me sea cortado. En el nombre de Jesús, esta carne vive y este pie revive, y esa es la fe que usted tiene que tener. Pero si usted oye la voz del diablo, porque el diablo le va a hablar, el diablo le va a decir cuando Dios te da una palabra: y ahí, mira cómo está. Ese es el Dios que te ha prometido. Ese es el Dios que tenés. Dele una bofetada, dele una patada y que se vaya. Porque si usted oye la voz del diablo, le van a hacer lo que sea. Porque allí el diablo es el que tiene, es el mentiroso, es el que habla mentiras. Pero Dios no habla mentiras, porque Dios, cuando le da una palabra que viene de Dios, esa palabra se va a cumplir lo que Dios dijo en su vida. Usted solo tiene que agarrarse de Dios y creerle a Dios que lo que Dios le ha dicho se va a cumplir. En el nombre de Jesús. Amén. Porque déjenme decirle, su fe va a ser probada. Ahí nomás 11:6. Porque dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque de los que le buscan. Hasta ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que le hay. Que Él es Dios todopoderoso y que Él puede hacer cosas grandes. Y dice en el 8: por la fe Abraham, siendo llamado, creció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que se fuera de su parentela y que se fuera a otro lado.
Y Abraham le obedeció a Dios y se fue y no sabía ni a dónde iba. Y nosotros podemos ver a la luz de la palabra que esta fe es incondicional, porque Abraham se fue de su parentela. ¿Quién de nosotros le gusta irse del lado de la familia? Aunque estén peleando, aunque se estén matando, aunque te estén viendo los miles de efectos, pero queremos estar todos hechos mano. Y sin embargo, Abraham le dijo que tenía que dejar su parentela. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Él sabe que nosotros familiarmente nos besamos, nos peleamos, nos jalamos el pelo, decimos una cosa, el otro dijo, pero ahí estamos, amarrados. Y sin embargo, Abraham lo sacó Dios de su parentela y lo llevó a tierras lejanas. Y andaba, dice, morando en tierras ajenas. ¿Por qué? Porque él obedecía a Dios. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te dice, mira joven, esa muchacha, o le dice a la muchacha, mira, ese muchacho no es para vos, o le dice, esa joven no es para vos. Este viejo está loco, dice, como él ya pasó su tiempo, ahora quiere que yo no haga nada. Mas no, tú no sabes si Dios te está hablando y tal vez no es esa la persona que tiene preparada para tu vida y tú no le crees a Dios y vos decís que voy a andar creyendo y es la que me gusta y con esa me voy a quedar. Y después vienen los problemas. Vienen los problemas grandes por falta de oír la voz de Dios. Por falta de oír la voz de Dios. Abraham oyó la voz de Dios siempre. Siempre le dijo, vete de tu parentela. Yo te voy a dar un hijo. Se lo dio. Lo sacó de su parentela. Y vamos a ver algo que yo escribí aquí. Y dice, vamos a ver las tres cosas que Abraham fuertemente le pidió Dios a él. Y dice, en hebreo, este nombre, Yahvé, Jireh, lo cual significa el Señor proveerá. La prueba que Dios sometió a Abraham se pretende, uno, a veces Dios prueba la fe de sus hijos. Debe considerarse la prueba como un honor en el reino de Dios. Dos, se puede confiar en Dios, en Dios. Su presencia, gracias a todo lo que es necesario para cualquier circunstancia, que esté dentro de su voluntad. Oiga bien, se puede confiar en que Dios provea su presencia gracias a todo lo que es necesario para cualquier circunstancia, que esté dentro de la voluntad de Dios, no en su voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y tres, dice, con frecuencia Dios lleva a cabo su propósito redentor mediante la muerte de una visión. Él pudiera convertir que suceda en la vida del creyente cosas que parecen destruir su sueño, su esperanza. Usted puede pensar
con frecuencia que a lo mejor Dios le da cosas adversas en su vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene que probarnos a nosotros, tiene que probarnos. Y entonces dice, parece que Dios quisiera destruir nuestro sueño. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, no queremos hacer lo que Dios quiere. Entonces, la fe, Dios afirma, fortalecerá, establecerá, recompensará al creyente. Oiga bien, dice, después de una prueba de fe, Dios afirma, fortalecerá, establecerá, recompensará al creyente. La manera de encontrar verdadera vida en Dios es mediante la disposición de sacrificar todo lo que Dios exige. De sacrificar todo lo que Dios exige. Después de una prueba de sufrimiento y fe, el efecto de todos los tratos del Señor con el creyente. Muy compasivo y misericordioso. Esto lo saqué de una Biblia de estudios. Entonces dice, después de una prueba de fe, Dios afirmará, fortalecerá, establecerá, recompensa al creyente. La manera, dice, de encontrar verdadera vida en Dios es mediante la disposición de sacrificar lo que Dios exige. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que sacrificar cuando a Dios no le agradan? Hay cosas que a nosotros lo agradan y nosotros no queremos sacrificar nada por el amor a Dios. Y vemos que sí, Abraham sacrificó todo por el amor a Dios. Dios sacrificó, Abraham sacrificó lo que Dios le pidió hasta su hijo. Pero ahí tenemos otro ejemplo más grande, el de Dios con su hijo. Amén. ¿Qué hizo Dios con su hijo? Lo dio para que nosotros ahora estemos gozando de una vida que nosotros podemos llegar a ser, como dijo allá en el cielo, herederos de esa gloria poderosa por haber dado a su hijo unigénito para que viniera a morir en una cruz. ¿No cree que eso es algo muy poderoso? Algo muy poderoso que Dios hizo también, que dio a su hijo. Entonces, muchas veces nosotros no queremos sacrificar nada de lo que Dios exige, porque si Dios dice, hay personas que tienen tal vez mucho tiempo de estar viviendo juntos, tienen hijos, tienen familia, y vienen y se convierten a Cristo y les dice Dios, tenés que arreglar tu vida porque te tenés que casar con la mujer que tienes. Ay, se me va a casar con esa gorda, esa está muy vieja. Entonces ya no estás haciendo lo que Dios te pide y tenés a la mujer ahí para que te lave, para que te plancha, para que te haga la comida y nosotros por otro lado haciendo lo que nos da la gana. Entonces no oímos la voz de Dios. El día se va a llegar en que cada quien va a dar cuenta delante de Dios y allí va a ser el gran problema que vamos a tener. Porque si nosotros no oímos la voz de Dios aquí en la tierra, Dios no la va a oír allá tampoco. No nos va a oír a nosotros allá. Entonces muchas personas piensan que todo lo que se les dice, el consejo de Dios, la palabra de Dios, y nosotros hacemos siempre lo que nosotros queremos, no estamos oyendo la voz de Dios, sino la voz del diablo. ¿Y el diablo a dónde te va a llevar? ¿Cree que te va a llevar a un lugar de
de recreamiento, donde vas a estar, como digo allí, haciendo, vas a andar paseando, como la película de Cantinflas. Esa es una película que Cantinflas llegó al cielo. Y entonces le dijo el que estaba en la puerta, todavía no te toca la hora de entrar. Yo así fue que le entendí, yo solo miré ese pedacito y me dio ganas de reír, y entonces vi una puerta donde decía prohibido terminantemente entrar, y eso a él le llamó la atención porque estaba prohibido. Y se fue y yo miraba y miré un poco de doncellas con ángeles y todo, como ángeles. Y él dijo, cuando se descuide yo me meto allí. Se metió allí y lo llegan a buscar desaforado los ángeles que lo habían puesto a limpiar otro rincón, y lo hallan en medio de todas las muchachas, contándole chistes de la tierra. Y lo sacaron y lo mandaron por eso dice la película que tuvo un día con el diablo, y es verdad, porque se fue al infierno, allá estuvo platicando con el diablo en la película. Pero esa es una película. No creen que, como dijo, va a pasar lo que le pasó a Cantinflas, que va a estar con las muchachas allá, que le va a estar contando chistes. Eso no es verdad. Entonces, la palabra del Señor tiene poder, hermano. Y vamos a ver Romanos 4:18. Aleluya. Entre el cielo y el infierno. Y dice la palabra del Señor, Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchedumbre, gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. La esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Él creyó en esperanza contra esperanza cuando venga, pero él le creyó a Dios para llegar a ser padre, dice, de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No se debilitó en la fe. No hay que debilitarse en la fe. Si usted sabe que usted está caminando bien delante de Dios y usted le sirve a Dios con todo su corazón, ¿por qué va a temer? No tema. No tema. ¿Sabe por qué? Porque si Abraham se hubiera llenado de miedo cuando Dios le pidió el hijo, hubiera sido un fracaso. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros tememos, las cosas no van a venir. Abraham se fue y él presentó el hijo. ¿Y qué dice la palabra? Dios proveerá. Cuando tú estás en aquella necesidad, en aquel problema, ahí vas a encontrar un carnero que va a estar guindado y Dios va a proveer tu necesidad. Amén. Dios va a proveer tu necesidad. Porque eso fue lo que hizo Dios.
Por eso dice Jehová Jireh, Jehová proveerá, quiere decir esa palabra. Pero cuando nosotros no le creemos a Dios lo que Él ha dicho, créale a Dios que lo que Él le ha dicho, Él lo va a cumplir. Porque la palabra de Dios es eficaz, es verdadera. Su palabra no miente y la palabra de Él tiene poder. Tiene poder la palabra de Dios para cumplirse. Para cumplirse, Él tiene poder. Tiene poder. Muchas veces hacemos lo que Dios no nos ha dicho. Y cuando sabemos que hemos hecho malas decisiones, tenemos que pedirle a Dios para que Él pueda redimir la mala decisión que nosotros hicimos. Pero tiene que creerle y tiene que llenarse de fe y decirle a Dios, el que proveerá tu necesidad, que tú le crees a Él. Amén. Y Él hará. Hay en ti poder, Señor. Hay en ti, Señor Jesús. Hay poder. Cuando hay fe, hay esperanza. Y no tenga la duda que Dios lo va a probar. Dios te va a probar. Porque pueden pasar tiempos tras tiempo. Y tú puedes decir que pasa. Pero tú crees ciegamente en Él. Porque Él es el que tiene el poder para levantarte, para saciarte, para bendecirte. Porque Él es el dueño de todo lo que hay en este mundo, de todo lo creado, todo lo invisible, dice la palabra. Él es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en la tierra, en los cielos y en todo lugar. Él es el Dios todopoderoso. Él proveerá tu necesidad. Él proveerá tu necesidad. Él proveerá tu necesidad si tú le crees a Él. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, Padre. Tú eres grande, Señor Jesús. Padre, gracias. Vamos a ver Santiago 2:20. Aleluya, Santo es el Señor. Amén. Santiago de Jacobo. ¿Qué sabes eso? Santiago es Jacobo. El que agregaron. Uno de los discípulos del Señor, del apóstol, Se llamaba Jacobo. de Santiago. Y dice la palabra del Señor. ¿Qué más quiere saber, hombre? Hombre vano. Que la fe sin obra es muerta. No fue justificada por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra? Que la fe se perfecciona por la obra. Abraham no solo creyó, actuó en fe. Abraham no solamente creyó, él actuó en fe. Y nosotros tenemos que actuar en fe, esa fe, y agárrese de esa fe. Porque mire Jacob también fue un hombre que le creyó a Dios y dijo: yo no me muevo de este lugar hasta que tú no me bendigas. Y el hombre arrancó la bendición. Así podemos estar nosotros, podemos decir: yo vengo a ayunar, yo vengo a cantar, yo vengo a limpiar, yo vengo a hacer esto, yo vengo a hacer el otro,
no se fije en eso. Usted fíjese, adore a Dios, créale a Él, y Él será su retaguardia. Él será quien proveerá, porque Él fue el que proveyó el cordero para que se cumpliera el holocausto que Dios le pedía a Abraham. El holocausto se dio, pero con un cordero. Con eso, no fue con el hijo. Entonces, Dios nunca te va a quitar algo que te ha dado, al menos que tú te desvíes en el camino. Ahí sí Dios te va a quitar todo lo que te ha dado. Porque Dios, a Él tenemos que respetar, a Él tenemos que amar, a Él porque Él nos dio la vida. Él te dio la vida, y aún más cuando el mundo se perdió en sus delitos, sus pecados. Adán, que había puesto sobre la tierra, Él lo había puesto un hombre para que se enseñoreara en toda la tierra, para que viviera feliz y tranquilo. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? Oyó la voz del diablo. Él le echa la culpa a la mujer, o se echan la culpa a los dos. Así podemos ser aquí en la tierra nosotros. Le podemos echar la culpa al uno, le podemos echar la culpa al otro, y nadie tiene la culpa, porque dice la palabra que la salvación es individual, y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros. Pero dice la palabra, por un hombre entró la muerte, pero por Cristo entró la vida. Él dio a su Hijo unigénito también. Por eso dice la palabra que eso tiene una cadena con Isaac, porque Él dio a su Hijo por nosotros, por una redención, por el pecado. Aleluya, santo es el Señor. Entonces dice la palabra del Señor, estamos leyendo Santiago 2:20, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actúa juntamente con la obra, y que la fe se perfecciona por la obra? O sea, que las dos tienen que caminar juntas, la obra y la fe, para que eso sea poderoso. Tú le sirves a Dios con amor, tú haces obras para Dios, eso te va a agradar a Dios. Porque no solo vas a tener fe, porque si tú no le sirves a Dios, tú no haces nada para el reino de Dios, estás sin obra. Es una fe que está muerta, dice la palabra. Porque tenemos que caminar como dice el Señor. Tenemos que tener fe y tener obras de las que hemos hecho. Porque viene el Señor y un ejemplo le da a cualquiera de nosotros, porque Él da dones a los hombres, dice la palabra. A unos maestros, otros profetas, otros de todos. Y entonces, si el Señor nos da algo y nosotros no hacemos nada, ¿con qué se va a presentar allá delante del Señor? Porque dice que todos pasaremos a la presencia del Señor. Y ahí va a decir, Pablo, te di 5 talentos, pero si lo has multiplicado, ¿qué te va a decir el Señor? Pues cierto, te di 5, me trae 10. Eso le va a agradar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes dones y te acuestas a dormir? Ahí voy mañana, la otra semana, y no pones al servicio nada de lo que Dios da.
Porque muchas veces realmente las personas dicen, solo a limpiar me ponen. Déjenme decir, ese es un gran privilegio, ¿saben? Porque es algo que cuesta. Y cuando nos cuestan los privilegios, eso le agrada a Dios. No es que Dios sea masoquista, sino que cuando aquel privilegio vos lo haces con amor, con agrado, eso para Dios tiene valor. Aunque tal vez aquí no lo hagas bien hecho, pero tenés que tratar, porque sabés que es la casa de Dios, que tenés que hacerlo mejor, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere ofrendas vanas, ni podridas, ni mutiladas, ni que estén, digamos, dañadas. No crea que si usted trae un banano y porque trae la mitad buena y la mitad mala, eso no es lo que ve el Señor. Lo que el Señor ve es tu corazón, lo que hay en tu corazón. En tu corazón. Si la ofrenda que vos le das, que nace de tu corazón, por ejemplo, si yo estoy predicando aquí y el pastor anda por allá, el pastor me dejó aquí, como él anda paseando, a mí me dejó predicando. Yo estoy alegre y gozosa. Y Dios lo sabe, que a mí me encanta predicar su palabra. Que a mí me gusta hablar del Señor. Porque yo se lo he pedido. Y Él me ha dado sabiduría. Pero si nos ponemos a renegar con lo que hacemos a Dios, usted le está dando una ofrenda dañada a Dios. Si usted le da el diezmo renegando, es una ofrenda dañada a Dios. Es que en la palabra todo está, hermano. Todo está. Lo que usted quiera saber, allí lo va a encontrar en la palabra. Entonces tenemos que botar todo ese caparazón que tenemos para poder servirle a Dios, para tener esa fe que tenía Abraham, para trabajarle a Dios con amor y obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un gran problema, digo yo. Porque si nosotros no le obedecemos a Dios y estamos esperando que vamos a volar con el Señor y que vamos a las bodas del Cordero, creo que podemos estar equivocados. Porque tenemos que oír la palabra del Señor, tenemos que oír la palabra, sazonarla y ver y ponerla, dice la misma palabra, por obra, la palabra. Porque no puedo decir que dice la palabra que el mentiroso no heredará en el reino de los cielos. Yo vengo a decir aquí, la palabra dice que es malo mentir, y yo más allá voy a decir una sarta de mentir. ¿Qué estoy haciendo? Más bien me estoy echando más condenación. Tenemos que ver y ser hacedores, dice la palabra, de la misma palabra. Hacedores de la palabra. Aleluya. Santo es el Señor. Romanos 8:22. Segunda de Corintios 9:10. Y dice la palabra del Señor: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estés enriquecido en todo, para toda debilidad, por la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
Dice en el 9, como está escrito, dice, en la misma palabra, y repartió y dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará su sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda debilidad, por la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La palabra de Dios dice que la justicia de Dios permanece, está allí la justicia de Dios. Y dice que si nosotros estamos en la justicia de Dios, Dios ve que usted es merecedor de esa justicia de Dios. Dice que Él le va a dar semilla para sembrar, porque Él está obrando en justicia, la justicia de Dios. Dice que Él va a dar semilla al que siembra y pan al que come. Porque tú te comes la palabra, dice, va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera y aumentará los frutos. O sea que, en otras palabras, cuando tú le sirves a Dios verdaderamente, cuando tú estás conectado con el Padre, el Espíritu Santo, cuando tú le has creído verdaderamente a Dios, cuando tu fe, tu confianza está en Dios, Él va a aumentar todas las cosas. Él te va a dar semilla, Él te va a dar el pan, Él te va a bendecir, Él va a poner una semilla en tus manos para que tú esa semilla la hagas multiplicar, para que esa semilla dé frutos. Hay que uno entender la palabra, que Dios está allí, y si tú pones en primer lugar a Dios en todas tus cosas, te irá bien y Él va a poner semillas si tú le sirves a Dios verdaderamente como Él lo quiere, porque Dios no es malo. Si tú le obedeces a Dios, Él te va a hacer las cosas más fáciles.